Vida Sana. Esta semana vamos a hablar del VIH-Sida, una enfermedad que aún no tiene cura y donde la discriminación está presente. Tendremos el testimonio de un paciente, además de la opinión de un profesional. Bienvenidos, esto es Vida Sana. Hace 20 años que a Laura le diagnosticaron VIH. En aquel entonces tenía 30 años y una hija de 7. Su matrimonio hacía un par de años que andaba mal. Laura sabía que su marido mantenía una relación con otra mujer, pero nunca sospechó que podía estar infectado con VIH. Y me enteré porque un asistente social me dijo que le habían hecho el estudio del VIH, a él le había dado positivo y me vino a aconsejar y a decir que yo me tenía que hacer el estudio. ¿Era conocida esta persona que te vino a hablar? No, era un asistente social porque mi esposo estaba preso y era un asistente social de criminología. Me imagino entonces en ese momento que se te pasaron muchas cosas por la cabeza. Sí. Lo que más se me pasó en esos años fue la preocupación que yo tenía por mi hija de que a mí me pasara algo y dejarla sola. Porque ella era chica y yo era lo único que ella tenía. Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de VIH-Sida? En verdad hablamos de una única cosa. Se trata de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que tiene distintas etapas evolutivas. En términos coloquiales, cuando se habla de infección, VIH a secas, se está hablando de aquella persona que suele ser un portador asintomático, tiene el virus, lo transmite, pero no tiene enfermedad. Y en cambio, cuando hace alguna de las múltiples complicaciones infecciosas o no infecciosas vinculadas al SIDA o su recuento de linfocitos CD4 llega a cierta cantidad, se define como persona viviendo con SIDA. Tener la enfermedad implica tener una o más, específicamente enfermedades marcadoras. El ser portador del virus implica no tener síntomas en general. Para Laura no fue nada sencillo enfrentar lo que le estaba sucediendo. En la década del 90 se sabía mucho menos del VIH-Sida y aún era un tema tabú. Fue muy fuerte el impacto en ese momento para mí, porque era una época muy difícil para esto, porque no había que callar más que ahora, era más estigmatizante y la gente no hablaba tampoco de eso. Porque era una época que no había tratamientos, que se hablaba que esta enfermedad era una enfermedad de los homosexuales, de las personas adictas a las drogas y de grupos ya bien de riesgo, ¿no? Y daba miedo porque se veía como una enfermedad terminal. Porque claro, al no haber tratamientos la gente se enfermaba rápidamente y se desencadenaba la muerte rápidamente. Me separé de mi esposo, me empecé a cuidar de manera así natural, digamos, y a esperar a ver que saliera algún tratamiento, alguna cosa. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? La enfermedad se diagnostica muy fácilmente por un examen de sangre que se llama una prueba de ELISA o otro tipo, y si da reactivo dos de esas pruebas, se hace un test confirmatorio que se llama el Western Blot, el cual va a confirmar o descartar la infección. Bien. ¿Cada cuánto ustedes recomiendan que una persona se haga este tipo de test? ¿Cuándo uno debe hacerse el test? En principio, si una persona sospecha que ha estado expuesta a alguna práctica de riesgo en algún momento de su vida, se lo tiene que hacer. En segundo lugar, los médicos a veces lo pedimos específicamente cuando estamos estudiando a un paciente por cualquier causa y tiene algún elemento que nos hace evocar la posibilidad de una infección por VIH-Sida. Obviamente tiene que ser siempre ofrecido y hecho el test a las mujeres embarazadas. La captación precoz de una embarazada es esencial, ya que con el tratamiento, con el uso de fármacos antivirales con criterio preventivo durante el embarazo, disminuye muy significativamente la posibilidad de transmisión materno-fetal.
¿Cómo se le comunica a un paciente que ha dado positivo, que tiene la enfermedad? Debe ser una situación complicada. En primer lugar, uno debe informar al paciente que le va a hacer la prueba de VIH y por qué. El paciente entonces, mientras se hace el estudio, ya tiene tiempo a pensar de si puede ser positivo o negativo. Y nosotros se los comunicamos el resultado. Muchísimas personas, digamos, no se alteran porque prevén que eso podía suceder, y para otras sí es totalmente sorpresivo. La entrega de un resultado necesariamente tiene que ir acompañada de una consejería, donde uno le debe explicar al paciente qué es la enfermedad, cómo transcurre, qué plan de seguimiento vamos a tener para él, si debemos o no tratarlo, en fin, acompañar el proceso de infección o enfermedad de cada paciente dado. Y dependiendo de dónde estamos trabajando, podemos derivar al paciente a cierto apoyo psicológico o psicosocial, que es una parte también muy importante para muchos de cómo manejar el problema, que tiene múltiples aspectos. El aspecto salud, el aspecto familiar, el aspecto social, el laboral, son muchos frentes que se le abren a las personas diagnosticadas. Los últimos datos recientemente difundidos muestran una estabilización de la epidemia del SIDA en el mundo. Actualmente hay 33,3 millones de personas con VIH, un número prácticamente idéntico al año pasado. En 2009, más de 2,5 millones de personas se infectaron por el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto significa un 19% menos de los que se registraron en 1999. A pesar de que el número de personas infectadas ha bajado, lo hace a un ritmo lento y la cifra aún es excesivamente alta. El 52% de los infectados con VIH son mujeres, una feminización de la epidemia que también se ha observado desde hace años. La mayoría de los infectados, el 68%, vive en África subsahariana. La epidemia del SIDA está cerca de cumplir 30 años de existencia. En este tiempo, se ha cobrado la vida de 30 millones de personas en el mundo. Hay un periodo de ventana, digamos, que puede ser que pese a la persona tener el virus, que no aparezcan los exámenes. Sí, por supuesto, desde que la persona se infecta hasta que los anticuerpos se detectan en sangre y se hace diagnóstico, pasa un periodo que suele ser de unos 3 meses. Con el aumento en la sensibilidad de las técnicas de diagnóstico comunes que se usan, evidentemente ese periodo de ventana se puede acortar, pero conceptualmente, cuando alguna persona estuvo expuesta a algún riesgo, nunca hay que descartar el diagnóstico hasta como mínimo 3 meses después de la exposición a ese riesgo. Existen más de 20 enfermedades marcadoras que pueden alertar sobre la presencia del VIH en una persona. Algunas son fáciles de identificar. A veces, fiebres prolongadas sin causa que lo expliquen, algunos tipos muy particulares de neumonía pueden llevar a pensar en eso. La tuberculosis hoy día lleva mucho a pensar en VIH, puesto que hay una fuerte asociación entre coinfección, VIH y tuberculosis. La infección por VIH en algún momento puede o no tener síntomas, y esos síntomas implican muchas infecciones oportunistas, digamos, que no se dan en personas con estatus inmune normal, ciertos tipos de cánceres, especialmente de linfomas, pero también hoy se sabe algo más. Antes la gente tenía infecciones oportunistas, etc. Hoy se ha visto que existen lo que llama eventos asociados a VIH que no son infecciosos, básicamente a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, y que de alguna manera están implicados con la presencia del virus. Por lo tanto, el tratamiento precoz y adecuado de una persona infectada por VIH no solo hace que no llegue a la enfermedad, sino que también evita que aparezcan esos eventos no infectológicos asociados a SIDA que pueden perturbar mucho su calidad de vida o directamente su vida. Para Laura, el apoyo brindado por su hija durante estos años ha sido clave. Me ayudó a cuidar a mi esposo hasta que falleció, y siempre me acompañó, y es más, ella fue la que yo estuve como 10 años sin tomar medicamentos porque me sentía bien y
tenía bien de defensas, y como estaba concentrada en esto de cuidar a mi esposo, qué sé yo, y también me deprimía la situación, no tomaba medicamentos. Y mi hija en un momento me dijo, mamá, tenés que empezar con los medicamentos, hasta que vos no empieces a tomar los medicamentos, yo no te voy a hablar más, porque mi médico me los indicó en ese momento, que tenía que empezar, y yo no empezaba. ¿Porque tenías miedo de empezar con la medicación? Sí, tenía miedo. Pienso que por todas las cosas fuertes que me habían pasado. Y mi hija fue lo que me decidió a seguir. Porque aparte ella me decía, mamá, yo me voy a quedar sola si no. Y fue eso, sí. Eso debe ser muy fuerte, ¿no? Que te diga eso tu hija. Sí. Sí, muy